Bienvenidos a un nuevo video de diseño para Todis. En esta oportunidad vamos a ver cómo son las medidas absolutas y relativas en CSS. A la hora de medir tamaños, espacios y distancias, CSS nos ofrece dos formas para trabajar con medidas. Una con valores absolutos, como los píxeles, los centímetros, los milímetros, las pulgadas y luego en una zona más gris, los modelos de punto y pica. Alguna aclaración que me parece interesante: estos son valores absolutos, no porque se correspondan uno a uno con el modelo físico, porque, a decir verdad, un píxel dentro de CSS puede representarse físicamente como 1, 2 o n píxeles en el modelo físico. ¿De qué dependerá esto? Bueno, de la resolución que tenga nuestro dispositivo. A mayor definición, cuanto mayor sea la capacidad de nuestro dispositivo, bueno, más píxeles físicos habrá para representar un píxel lógico y bueno, mucha mejor será la calidad de lo que nosotros estamos visualizando. Y si tomas una regla y tratás de medir un centímetro en CSS, vas a ver que no llega a medir un centímetro en la vida real. De todas maneras, nosotros estamos hablando de valores absolutos dentro de un elemento cuando hablamos de píxeles, centímetros o pulgadas, porque esos valores están en función de algún tipo de sistema métrico y no en función de cuánto mide alguno de los elementos web de nuestra página o cuánto mide el tamaño de nuestro dispositivo, como vamos a ver a continuación. Vamos a empezar a conocer algunas de las medidas relativas con las que te puedes encontrar. La primera que vamos a mencionar, que no está acá en las diapositivas, es una obvia, que es la de los porcentajes dentro de nuestra página, ¿no? Podemos definir un 100% de la página, un 50% de la página, ¿no? Un determinado porcentaje del valor de nuestro dispositivo. Muy parecido a este tipo de medida son los viewport height y viewport width, es decir, los VH, VW, que toman justamente como base el tamaño del viewport. Vamos a ver un ejemplo para que lo podamos ver mejor. Bien, estoy en Visual Studio Code, voy a crear un div principal y vamos a comenzar a darle formato dentro de CSS. ¿Cuál es el height que vamos a querer darle? 50 viewport height, ¿sí? ¿A qué corresponde un viewport height? Es al 1% del valor que tome el dispositivo de mi página, es decir, de este tamaño que estamos viendo acá del navegador será el 1% un viewport height. Como en este caso estamos dándole un 50 de viewport height, eso debería darnos un 50%, ¿sí? Para visualizarlo mejor vamos a ponerle un background color de manera de que se visualice claramente, ¿sí? Aquí estamos viendo que el valor que toma es el 50% del navegador. Si yo ahora activo las herramientas de desarrollo y me voy a los valores calculados, fíjense que, bueno, este viewport puede cambiar y eso va a ajustar automáticamente el alto, ¿no? O sea, cuando empecé a reducirlo, se cambió automáticamente el valor del alto para este div principal, ¿no? O sea, se va ajustando automáticamente. Por lo general, las imágenes de fondo son grandes candidatos a trabajar con esta medida relativa de viewport. ¿Por qué? Porque se adaptan muy bien a los distintos tipos de dispositivos con los que contamos hoy en día. Otro tipo de medida relativa es el rem, que trabaja con el elemento raíz de nuestra página web. Vamos a ver un ejemplito para que se vea mejor. De vuelta por aquí, vamos a cambiar a green yellow nuestro background color de principal, porque vamos a agregar aquí un div nuevo que será contenido y adentro le vamos a poner un poco de latín, que nunca viene mal. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el valor del font size que está tomando? ¿Sí? Fíjense que es de 16 píxeles, lo dice acá abajo, pero lo vamos a tener confirmado. Bueno, nos aparece acá
¿sí? Pero créanme que es de 16 píxeles, ¿sí? Ahí se ve, ¿no? Y la fuente es Montserrat. Esto es porque por defecto el User Agent le pone al HTML, quizás se pueda ver acá, que el font size es de 16 píxeles, ¿no? Esto se lo pone el User Agent, es decir, el navegador. Ok, si nosotros incorporamos la definición del HTML con un font size de 10 píxeles, automáticamente el font size de nuestro contenido se achica ostensiblemente, ¿no? Entonces uno podría pensar, uy, che, tengo que agregarle font size 16 píxeles acá para volver a tener los 16 píxeles originales, pero mejor aún, cambiemos entonces nuestra definición para trabajar contra el valor del elemento raíz. Es decir, empecemos a trabajar en base a cuál es el font size de mi HTML. Entonces, si yo quiero 16 píxeles, o quiero, mejor aún, 20 píxeles, en lugar de ponerlo así, utilizando una medida absoluta, voy a trabajar con 2 rem. ¿Sí? Fíjense que el efecto que tiene es el mismo. Cuando yo me posiciono aquí, ven que el font size es de 20 píxeles. Y esto está definido. Cuando vamos a la definición, vemos que el font size que está aplicando aquí es de 2 rem. Esto tiene una ventaja. ¿Por qué? Porque yo ahora puedo cambiar a 12 píxeles el font size por defecto de mi HTML, y eso permite que yo agrande todo el contenido de mi página si es que estoy trabajando contra valores relativos al elemento raíz de mi página, ¿no? O sea, volvamos a tener 10 píxeles, ¿no? O sea, yo podría tener un padding de 0.5 rem, ¿sí? Eso le da este valor. Podremos decir, me parece medio chicuelo, pongámosle un rem, mejor así. Entonces, si yo ahora cambio a 12 píxeles de font size, fíjense que el tamaño del padding se ajusta también proporcionalmente al tamaño del agrandamiento que yo hice en mi elemento raíz, ¿no? O sea, si yo de nuevo me posiciono dentro del div contenido, fíjense que el padding que yo tengo es de un rem, ¿sí? Que es por supuesto 12 píxeles, ¿sí? Acá se visualiza esos 12 píxeles. Si yo lo cambio a 14, será, bueno, bastante más grande, porque estaremos tomando un font size de 28 y un padding de 14. Otra de las medidas relativas que podés utilizar es el EM, que a diferencia del rem trabaja con el font size del contenedor padre, es decir, el contenedor inmediatamente superior. Acabo de cambiar ligeramente nuestro ejemplo. En lugar de tener el div, vamos a tener una noticia representada con un contenedor noticia que tiene a su vez el título y el desarrollo de la noticia en sí. Más abajo, por fines didácticos, puse un div que tiene la definición del font size atada al elemento raíz, que es de 20 píxeles, para mostrar cómo determinados cambios en la noticia no van a producir cambios en el resto de la página. Muy bien, entonces definamos en principio que nuestro div título debería tener un font weight bold para resaltar un poquito más, pero eso no alcanza para poner énfasis en que lo más importante arranca en el título. Entonces vamos a pedir un font size y podríamos ponerle 2 rem, ¿no? Es decir, podríamos pensar, ¿no?, que un font size de 40 píxeles está bien, ¿no? El font size no está mal en sí. Lo que nosotros para este ejemplo necesitamos es no atarlo al elemento raíz, sino atarlo al elemento padre, que en este caso es mi div class noticia, ¿no? Entonces, fíjense lo que pasa cuando sacamos la R.
si el font size de noticia es de 12 píxeles, esto implica que cuando nos posicionamos dentro del div título, el font size ya no es de 40 sino de 24 píxeles, porque el elemento padre es el div noticias que define justamente este font size, ¿no? Si yo no, digamos, lo borro, fíjense que el efecto que tiene es que el elemento padre, que es noticia, toma el mismo font size que el elemento raíz, en este caso que es HTML, por eso vuelve a 40 píxeles. Pero justamente este ejemplo no quiere eso, ¿no? Queremos tener un font size basado en lo que dice la noticia. Respecto al contenido, vamos a poner un poquito más grande, porque se ve como un poco chico. Así que vamos a pedirle un font size de 1.3 em. Y si nos posicionamos aquí, 1.3 em es 12 píxeles por 1.3, es decir, 15.6 píxeles. ¿Qué pasa si viene el usuario y me pide agrandar un poquitito o achicar un poquitito la noticia sin cambiar el resto de los elementos de mi página? Dado que la noticia define un font size específico y que título y contenido trabajan con medidas relativas a la noticia, esto es bastante fácil, ¿no? Veamos primero que el div otro tiene un font de 30 píxeles, ¿no? Aquí tenemos el contenido con 15.6 píxeles y el font del título es de 24 píxeles. Bien, vamos a agrandar un poquitito la noticia. Pasamos de 12 a 14 píxeles. Vean que el elemento hermano de la noticia no cambia su tamaño. Sí lo hace el contenido de la noticia, que pasó de 15.6 a 18.2, y lo mismo el título, que pasó de 24 a 28. De la misma manera, si yo cambio de 14 a 10, la noticia se visualiza un poquito más chica y el resto de la página se va a mantener igual. Esto es una gran ventaja respecto a haber trabajado con valores absolutos, ¿no? Sobre todo si tenemos varios elementos hijos de noticia, hubiéramos tenido que hacer varios retoques con la calculadora. Muy bien, todo perfecto. Agreguemos un pequeño margen entre nuestro título y el contenido. Ya puede ser un margin top en contenido o un margin bottom asociado al título, ¿no? Si yo le pongo un margin bottom de 5, eso se ve bastante bonito, pero el problema que tiene de definirlo en píxeles es que si yo agrando la noticia, sigo teniendo un margin bottom de 5 píxeles, ¿sí? Vamos a seleccionar acá, ¿no? Ven que está fijo en 5 píxeles, ¿no? Y estaría bueno que todo el manejo espacial sea relativo, es decir, si mi font size crece, ¿no?, también deberían crecer los márgenes interiores o exteriores. Entonces, perfecto, me voy aquí al margin bottom y digo, ok, bueno, podría pensar en que con 0.5 em estoy perfecto. Buenísimo. ¿Cuál sería el margin bottom esperado, ¿no? Acá se ve igual el spoiler de 15, que un poco está contando qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, yo esperaría, dada la definición que había hecho antes, es que si el título tiene un font size de 2 em, ¿no?, ese título implica que mi font es de 30 píxeles. ¿Por qué? Porque el font size de la noticia es de 15 píxeles. Con la definición que di antes, el margin bottom debería ser de 7,5 píxeles, ¿no? Porque 0.5 em debería tomar el font size del div padre. Pero atenti con esto, porque padding y margin no trabajan contra el elemento padre, sino contra el elemento en el cual están, ¿no? Es decir, es la definición que toman del font size del elemento, en este caso título. Entonces, ojo, porque justamente es 15 píxeles
Y porque mi font size es 15. Aquí, 15 píxeles. El font size que define título es de 12M, es decir, 30 píxeles, y la mitad de eso vuelve a ser 15. Fíjense que no es lo mismo entonces poner un margin bottom en el título, que tiene un font size de 2, que un margin top en el contenido de 0.5 EM. Fíjense aquí, si nos posicionamos acá, fíjense que no es 15, sino es 9.75, porque es justamente la mitad del font size del contenido, ¿no? Y el contenido tiene un font size de 19.5 píxeles. Entonces, en general, cuando nosotros hablamos de font size y hablamos de EM, estamos refiriéndonos al elemento padre. Cuando hablamos de padding y margin, el manejo espacial que se hace ahí es EM es el elemento en el cual estoy parado. Para repasar el contenido de lo que hemos visto recientemente, vamos a utilizar un ejemplo un poquito más completo. El ejemplo se basa en una materia hipotética que daría como contenido interfaces de usuario. Tiene 4 secciones. En el header aparece el nombre de la materia y una pequeña descripción. Y ese layout, el del header, es vertical. Vemos claramente que aparece algoritmos 3 primero y luego un lugar para aprender tecnologías después, uno abajo del otro. En el segundo caso tenemos las tecnologías en las que se trabajaría, que tienen un layout claramente horizontal, es decir, tecnología 1, tecnología 2, tecnología 3, e internamente cada una de las tecnologías tiene un icono y una pequeña descripción que tienen un layout vertical. De la misma manera se va desarrollando el ejemplo con layouts horizontales y verticales, y hay algunos ajustes que se hacen. Por ejemplo, en el caso, a ver si puedo activar las herramientas de desarrollo, en el caso de la foto, vamos a ver que nuestro querido amigo Aledini tiene esta configuración en el cual la foto tiene un border radius de 50% para que aparezca como una foto circular, ¿no? Si yo mostrara la foto tal cual está, la veríamos cuadrada, ¿sí? De esta manera el borde redondeado le da otro estilo un poquito más agradable a la vista del usuario. Aquí estamos justamente utilizando una definición con porcentajes, ¿no? Si vamos al container donde se muestran las tecnologías, vamos a ver que se dispone un width del 100%. En estos dos casos estamos trabajando con porcentajes. De todas maneras, tenemos dentro del mismo ejemplo dos variantes. La variante que trabaja con medidas relativas y la que lo hace con medidas absolutas, ¿sí? ¿Hay alguna diferencia entre una y otra? En principio se visualizan de una manera similar. Vamos a ver ahora los requerimientos que nos están planteando y cuál de las dos medidas es más adecuada para enfrentar esos requerimientos. Cuando yo trabajo con una página que utiliza medidas absolutas, eso obliga a trabajar cada uno de los elementos de mi página web individualmente, lo cual lo vuelve bastante tedioso. Por ejemplo, fíjense aquí que yo tengo esta sección header a la que digo, bueno, le voy a agrandar el font de 20 a 28. Contrariamente a lo que yo imaginaba intuitivamente, el título ahora se ve más chico porque tiene, bueno, no se ve más chico, perdón, mentí, es de 30, ¿sí? Sigue siendo un poquitito más grande, pero es casi igual que el de la descripción del header. Con lo cual, si yo quiero hacer que el título se vea ostensiblemente más grande, nada, tendré que cambiar este 30 por un 40 para que ahora sí se acomode el tamaño del título con respecto a su descripción, ¿no? Que proporcionalmente crezcan en forma pareja. Lo primero que nos pide el usuario es si se puede agrandar un poquito los fonts. De la misma manera, para cada uno de los elementos que están aquí,
tendríamos que hacer ese trabajo individual y sacar la calculadora. Ahora bien, si yo trabajo en esta página web con medidas relativas, en la cual defino el font size en píxeles solamente para mi elemento HTML raíz, y luego para cada uno de los contenedores hijos trabajo con un font size en base al root element. Fíjense que pasa eso en el header. También pasa lo mismo para mi material contenedor, que es el de las tecnologías que aparece acá. Lo mismo pasa para el del video. Todos trabajan con rem, es decir, trabajan en función del root element. Eso permite incrementar mi font size de 11 a 12 e incrementar automáticamente todos los fonts de mi página, ¿no? O incluso bajarlo un poquitito si es que lo necesito, ¿no? O sea, la página se acomoda automáticamente porque los contenedores trabajan en función del elemento raíz. Nuestro segundo requerimiento es, nos piden agrandar alguno de los contenedores de la página. Bien, supongamos que nos piden que el video de la semana aparezca un poquito más resaltado, es decir, un poquito más grande. Para lo cual vemos aquí que tenemos un container, nuestro div, cuya clase es video contenedor. Esta es la que define un layout horizontal sobre el cual se posicionan la previsualización del video, que lo vemos aquí, y luego tenemos otro container que define un layout vertical, donde está el título, que aquí se llama principal, y explicación aquí abajo. Lo importante es cómo definir yo los valores de tamaño para, por ejemplo, este object, el que tiene la clase video o video, que vemos aquí, el que define el texto, y adicionalmente, bueno, el del principal y el de la explicación. Fíjense que están todos basados en EM. Esto es bueno porque implica que están todos basados en mi contenedor padre, que sería el video contenedor. Entonces, si yo tengo un root element de 1.3 como font size para mi video contenedor y lo subo a 1.5, fíjense cómo eso automáticamente aumenta el tamaño de todo lo que está dentro de este contenedor y nada más, ¿no? Es decir, eso no tiene ningún tipo de efecto sobre el resto de los componentes, ¿no? O sea, si yo lo bajo a 1.1, fíjense que esto queda exactamente igual, ¿no? A lo sumo desaparece la barrita de scroll de mi página, ¿no? Y esto se visualiza más chico. Pero trabajar con una medida relativa EM dentro de los hijos de mi contenedor permite aislar un cambio de el resto de los elementos de la página, ¿no? Eso es bastante importante porque de esa manera puedo rápidamente producir cambios dentro de un container sin propagar esos cambios al resto de los elementos de la página. Y no lo mencionamos, pero hacer esto mismo con la variante absoluta es bastante más complejo porque todas estas medidas están con valores absolutos de píxeles. Y el tercer requerimiento que nos piden es cambiar el tamaño específico de alguno de los elementos. Por ejemplo, tenemos aquí la descripción de estas tecnologías, podríamos quererlo un poquito más chico. Por supuesto, la variante que trabaja con medidas absolutas, eso es fácil de lograr porque está todo en píxeles, ¿no? Pero veamos que trabajar con medidas relativas no aumenta la dificultad para hacer este requerimiento específico. En particular, lo que nosotros vamos a ver aquí es cuál es la clase con la que vamos a trabajar aquí, ¿no? O sea, cómo funciona el modelo de binding bidireccional, etcétera, ¿sí? Todo esto se inserta dentro de un div que es material elemento. Entonces vamos a buscar aquí material elemento. Vemos que su font size es de 1.1 EM. Y aquí una cosa interesante es que ni siquiera necesitamos conocer exactamente cuántos píxeles son. A veces el usuario trabaja
de manera bastante específica, lo que se conoce como pixel perfect, ¿no? O sea, te dice específicamente quiero que haya 12 píxeles de font size. Y bueno, y ahí sí, tenemos que sacar la calculadora para ajustar estos EM correspondientes. Pero bueno, aquí por ejemplo podemos ir probando, ¿no? A ver si 1 EM le suena bien o quizás, bueno, 0.9 EM le resulta adecuado, ¿sí? Y fíjense que eso no volvió más complejo este requerimiento, ¿no? Es tan sencillo como bajar de 16 píxeles a 14 o cualquier otro valor que al usuario se le ocurra. Y así llegamos al final de un nuevo video. Espero que lo hayas pasado lindo y nos vemos próximamente.